Las tablas en las aplicaciones son uno de los elementos más importantes, ya que ahí es donde pues cargamos nuestros datos, los visualizamos, y que se visualicen de manera óptima y tengan funciones adecuadas es muy importante. En este vídeo os voy a mostrar cómo dotar a nuestras tablas de esas funciones que muchas veces echamos en falta en Power Apps. Hola, soy Diony Gómez, bienvenidos a este nuevo vídeo, muchas gracias por estar aquí de nuevo. Y lo que hablábamos en la intro, en este vídeo os voy a mostrar cómo creo esas tablas mediante contenedores, mediante galerías, y podemos dotar a estas tablas de funciones que en las mismas tablas de Power Apps no tiene, como por ejemplo pues poner un selector, poner una fotografía, poner un desplegable, poner un botón, lo que queramos, ya que al ser una galería nos da opción de poder cargar cualquier elemento que vaya a interactuar con los datos que tengamos en esa tabla. Y sobre todo, cuando hacemos esto, pues quizás perdemos funcionalidades que las tablas sí que tienen, como por ejemplo el redimensionar cada columna. Y este vídeo lo quiero centrar en eso, en redimensionar esas columnas y daros ideas de cómo poder atacar ciertos aspectos para darle a vuestras tablas, digamos que la funcionalidad que vosotros imaginéis y que queráis. Bueno, como siempre os digo, os doy las gracias porque muchos de vosotros pues ya estáis conmigo en esas mentorías y semana tras semana la verdad es que me encanta seguir conociéndoos, seguir conociendo vuestro trabajo, ayudaros en todo lo posible a que esos trabajos o esos proyectos pues cobren forma y tengan el sentido que vosotros buscáis para vuestras aplicaciones. Así que bueno, os invito a que le echéis un vistazo a ese servicio de mentorías, ya que pues me encanta compartir con vosotros todo lo relacionado con las aplicaciones y sobre todo pues poder volcar mi conocimiento sobre ellas en vuestros proyectos y que vosotros también pues podáis escalar e ir haciendo esas aplicaciones cada vez más bonitas, cada vez más chulas y sobre todo que cumplan esa función de pues que espera el usuario final. Y también las gracias a todos los que ya tenéis ese sistema de diseño que menudas aplicaciones me estáis mostrando con ese sistema de diseño, cómo coloreáis, cómo cambiáis esas fuentes, cómo hacéis ese claro oscuro, cómo lleváis esos grises al extremo. Me encanta lo que me estáis enseñando, así que ahí también os dejo ese sistema de diseño que, por cierto, ya estoy pensando en hacerle algunas actualizaciones de ideas que tengo que seguro que os van a encantar. Así que muy atentos a los siguientes movimientos de esa actualización. Por supuesto, todos los que tengáis el sistema de diseño recibiréis la actualización en vuestro mail para que vosotros pues, podáis descargarla, y los que no tengáis ese sistema de diseño pues ahí abajo os dejo el enlace para que le echéis un vistazo. Bueno, pues vamos a comenzar con este vídeo y vamos a cargar esta tabla que vimos ahí en la presentación para que podamos redimensionar esas columnas y sobre todo ofrecer el enfoque de cómo yo lo hago para que vosotros pues podáis usar estos enfoques para vuestras propias ideas y seguro que así pues le podéis dar una vuelta a cada función que tengáis. Vamos a volver a la pantalla. Aquí estamos en la pantalla. Bueno, como veis, esta tabla es una tabla que uso mucho para hacer las demostraciones. Es una tabla en la que ya tengo usuarios cargados, que tengo algunos datos. Todos son datos ficticios, ¿vale? Datos que no existen en ningún sitio. Y, bueno, si veis, yo pues al coger cualquier columna, me cambia el ratón al icono de poder mover la columna, ¿vale? Este detalle está muy bien. Y cuando muevo la columna, pues vemos que me redimensiona todo el espacio de la columna y me hace esta columna más pequeña o más grande. Y aquí igual más pequeña o más grande, ¿vale? Entonces, es una función muy útil para aplicaciones pues, que tengan quizás muchas columnas, por ejemplo, estas pequeñitas, ¿vale? Quizás esta de tareas, pues podemos hacerla así más pequeña, esta de status también, y a última asignación pues la podemos dejar, por ejemplo, más a la esquina, y aquí pues vemos que nos sobra incluso espacio de tabla, pero darle la posibilidad al usuario de que él pueda mover la tabla como él quiera, a su antojo, la verdad que es pues un plus que podemos añadir, ¿vale? Y sobre todo pues cómo hacer este enfoque pues os va a ayudar a enfocar
otras cosas para redimensionar a nivel usuario las aplicaciones, ¿vale? No a nivel desarrollo, sino que el usuario tenga ese poder de hacerlo. Así que bueno, vamos a abrir una nueva pantalla, ¿vale? Y lo vamos a hacer desde cero. Entonces, aquí tenemos, yo tengo aquí mi tabla, aquí está, ¿vale? Voy simplemente a copiarla, ¿vale? Vamos a copiar, código, ¿vale? Del YALM es una pasada, porque aquí veis que ya pegamos el código y nos trae toda la tabla, con todas sus fuentes, todo tal como está en la otra pantalla, ¿vale? Y bueno, el nuevo sistema de diseño tiene algo muy parecido a esto en YALM, ya veréis, para poder copiar partes, pegar, bueno, una pasada. Ya veréis que lo que estoy preparando que es muy, muy chulo. Así que bueno, aquí vemos la tabla, ¿vale? Que si os dais cuenta ya no tiene esa función de extender, ¿vale? Ya no tiene la función de extender. Y bueno, funciones que hablábamos en la intro de que las tablas, por ejemplo, no tienen en Power Apps, que es, por ejemplo, pues el marcar varios elementos. Por ahora no lo tiene, en próximas seguramente lo tendrá. Poder ponerle una foto, por ejemplo, a un campo, al campo nombre, o poder poner aquí, digamos que un estado en colores, o poder poner un botón o un desplegable, cualquier cosa que nosotros queramos poner en la tabla, no podemos hacerlo. Pero si construimos nuestras propias tablas, pues aquí vemos que la podemos hacer a nuestro antojo, con el borde que queramos, con la nomenclatura que queramos, con el diseño que más nos guste. Y de una manera fácil podemos tener nuestra tabla plantilla para ir copiando y pegando en todas las aplicaciones. Por ahora vamos a ver cómo hacer el poder hacer más grande o más pequeño cada uno de los campos, ¿vale? En este caso tenemos 5 campos, ¿vale? Entonces, yo estas cosas, la verdad es que no las he aprendido en ningún sitio, simplemente me las imagino y las voy haciendo. Para yo poder hacer eso, pues simplemente abro una tabla, ¿vale? Aquí tengo la tabla y en esta tabla voy a poner los mismos datos que tengo en la galería, ¿vale? Aquí tenemos el origen de datos, ahí está, bueno, ya habéis visto que es un origen de datos ficticio, lo tengo ahí dentro, no lo tengo en ningún otro sitio, no estoy leyendo ninguna base de datos, ¿vale? Y esto lo copio dentro de los ítems, ¿vale? Entonces, ya tengo una tabla con los mismos datos que tiene la galería, ¿vale? En realidad, simplemente no hace falta ni que tenga todos los datos, simplemente con que tenga esas 5 columnas es suficiente. Y ahora os explico por qué. Ahora, por ejemplo, en los campos de la columna vamos a sacar esas 5 columnas, ¿vale? Que, por ejemplo, pues, usuario... A ver, tengo usuario y usuarios. Usuario, nombre, fecha, estado, esas 5. Y esta de aquí. Perfecto. ¿Vale? Ahí os dais cuenta que ya tengo esas 5 columnas, ¿vale? Y aquí, pues veis que sí que tengo esa opción de poder moverlas, ¿vale? O posicionarlas donde yo quiera. Pero claro, no puedo poner una foto, no puedo poner un marcador, no puedo poner estados, no puedo poner botones desplegables, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a llevarnos esa función de poder arrastrarlo a la tabla que tenemos aquí, ¿vale? Entonces, vamos a cerrar esto. Vamos a posicionarlo, digamos que vamos a hacerlo pequeño. Vamos a ver cuánto tenemos en la cabecera. Aquí en la cabecera tengo 48 de alto, pues la tabla también va a ser 48 de alto. Alto, 48. Perfecto. Y ahora lo que vamos a hacer en la tabla es intentar que no se vea nada de lo que tiene, ¿vale? A ver si ya sabéis por dónde voy. Entonces, vamos a la tabla. Vale, he abierto una tabla de las nuevas. Vamos a abrir una de las viejas, ¿vale? De las de siempre. ¿Vale? Una tabla de las de siempre. Esta, las clásicas. ¿Vale? Vamos a copiar los ítems ahí. Perfecto. Y vamos a sacar los campos. Esos 5 campos que tenemos ahí. Perfecto, ¿vale?
Esta incluso es un poquito más fea. ¿Vale? Pero nos sirve, ¿vale? Esta nos sirve porque la nueva aún da problemas en algunas cositas, ¿vale? No lee bien algunas dimensiones. Vale, entonces, esta vamos a poner 48 de alto. Muy bien, ¿vale? Y ahora ya tenemos que ir jugando con las propiedades de la tabla para, sobre todo, quitarle el color. Por ejemplo, el color del fill. Vamos a copiar color transparente. ¿Vale? Este color lo vamos a copiar para ponerlo en varios sitios, ¿vale? Ya que no queremos que se vea, ¿vale? Por ejemplo, ahí también. ¿Ha visto? Ya estamos quitando ahí todo. Vale, el heading color también. Muy bien. La fuente... ¿Nos dejará ponerla en 0? Mira, nos deja ponerla en 0. Perfecto. Vale, no, el heading en 48. Disculpar. Muy bien. Lo que queremos es que la cabecera de la tabla tenga la misma dimensión que nuestra propia cabecera, ¿vale? Entonces, si os fijáis, ya tenemos una tabla transparente, pero que se ven, digamos que esas partes o esos campos, ¿vale? Que estamos nosotros, pues, representando encima, pero que están en modo transparente. Entonces, ¿cómo hacemos ahora para que cada una de las columnas esté en nuestro espacio? Pues eso, ahí es donde vengo yo a dar la idea, ¿vale? Entonces, por ejemplo, vamos a hacer que esta sea la columna 1, ¿vale? Vamos a poner col vídeo 1. Esta es la 2, vamos a copiar esto mismo. Col vídeo 2. Col vídeo 3. Col vídeo 4. Col vídeo 5. Muy bien. Ahora, el col vídeo 1, donde tenemos el campo, por ejemplo, aquí tengo la cabecera, ¿vale? Tengo un contenedor, ahí tengo la cabecera. Ahora, lo que yo le voy a decir que esta cabecera mida lo mismo que el campo col vídeo 1, ¿vale? Mi campo 1 igual que el col vídeo 1, ¿vale? Vamos aquí, vamos al ancho y vamos a decirle col vídeo 1.width, ¿vale? Y si os dais cuenta, ya me lo empieza a mover, ya empieza a mover todo lo demás. ¿Os dais cuenta el concepto? Podemos tener por encima elementos transparentes que nos hagan las funciones y luego los elementos que están por debajo siguen esas funciones, ¿vale? Vamos a mover un poquito la tabla. A ver, esta tabla, perdón. Eso es. Vale, vamos a conectar los diferentes campos, ¿vale? Si este era el 1, el siguiente el 2, el otro el 3, el otro el 4, ¿vale? Vamos a hacer aquí, copiar todo, el ancho, pegamos y ahora simplemente cambiamos el número. Aquí el 2, aquí el 3, aquí el 4 y aquí el 5, ¿vale? Ok, esto por ahí, eso por ahí, ¿vale? Ya veis que estamos, más o menos lo tenemos en el sitio, ¿vale? Entonces, ahora lo que hay que hacer es darle el espacio adecuado para que encaje, ¿vale? Ahora, por ejemplo, si lo veis, se está moviendo, pero está como muy separado, ¿vale? De la izquierda, ¿vale? Y eso es porque la tabla en sí tiene un espacio a la izquierda como para dejar este hueco, ¿vale? Vamos a dejar ese hueco, vamos a quitarlo. Entonces, lo que podemos hacer es el ancho de la tabla, le vamos a decir que sea el ancho de aplicación 1.width, ¿vale? Que es, digamos que, mi contenedor donde yo tengo la tabla. Ahora mi contenedor tiene dos espacios a los lados. Vamos a ver de cuánto. Ahí está, de 16. Perfecto, pues entonces 16, 16, 32. Menos 32. Y ahora tengo un espacio aquí, en esta esquina, que ese espacio seguramente será de 48, porque yo siempre dejo ahí 48. Así que vamos a quitarle también menos 48. Muy bien.
y ahora lo vamos a posicionar donde esté también aplicación 1.with. .x. Ahí está. Y entonces a este x ya le tenemos que sumar más 16 del margen, muy bien, más 48 de esta parte, ¿vale? Si os dais cuenta, ya nos empieza a cuadrar, ¿vale? Así que ya tendríamos una tabla con los márgenes para poder tocarlo. Ahora decir, vale, se mueve la cabecera, pero no se mueven los datos. Vamos a por los datos. Y en los datos tenemos que hacer prácticamente lo mismo. Cerramos cabecera. Vamos a los datos, que están estructurados exactamente igual, ¿vale? Campo 1, campo 2, campo 3, campo 4 y campo 5. ¿Vale? Entonces, vamos a seleccionarlos. Muy bien. Ahí tengo los 5 campos. En el ancho, pego el ancho. Ahora, el 1 es el 1, el 2 es el 2, vamos a ponerlo, el 3, el 3, el 4, el 4 y el 5, el 5. Y ahí está. Ahora si movemos cualquier campo, vemos que también se mueven los datos, ¿vale? Una manera sencilla y fácil de poder tener una función que no tiene que ser nada sencilla realizarla a nivel de código. Así que bueno, con bajo código podemos tener una función compleja en una tabla de manera fácil y de manera sencilla. Ahora, otra cosita. Por ejemplo, esto va a ser un plus en el vídeo. Esto no, no lo tenía pensado. Vamos a hacer la función de poder seleccionar varias filas en la tabla. ¿Vale? Ahora mismo, cuando yo pulso una tabla, si os dais cuenta, se selecciona la tabla, ¿vale? Entonces, esta función, lo bueno sería que pulsáramos aquí y se seleccionarían varios elementos, ¿vale? Entonces, yo si os fijáis, tengo la galería con los datos, tengo un botón transparente encima donde hago toda la selección, y abajo tengo un contenedor horizontal con el botoncito para hacer la selección, digamos que el primer campo, segundo campo, tercer campo, cuarto y quinto campo. Ahora, si yo quisiera, cuando pulso seleccionar, pero cuando pulso el botoncito aquí, que se seleccionen varios, entonces vamos a coger el botón, ¿vale? Vamos a copiarlo, pegamos ahí, y ahora este segundo botón vamos a hacer que ocupe solamente el hueco de ese botón, ¿vale? Y pensaréis, ¿y por qué lo hace así? ¿Por qué hace un botón transparente por encima? Porque si lo pusiera por debajo, el botón grande seleccionaría todo el elemento. Pero de esta manera, así tenemos solo esa selección de elemento. Vamos a ver si me deja. Vamos a ver el contenedor dentro que ocupa. Este tiene 20 y 20. Perfecto. Pues este va a tener igual. 20 y 20. 20 y 20. Vale. Y va a estar a 12 y 12. Perfecto. Ya lo tenemos más o menos en su sitio, ¿vale? Es suficiente. Muy bien. Una vez que tenemos el botón transparente encima, ya podemos, cuando seleccionemos aquí, hacer una función distinta que cuando seleccionamos en la fila global, ¿vale? Cuando seleccionamos en la fila, hacemos una función distinta porque seleccionamos solo la fila, pero cuando seleccionamos el botón, vamos a seleccionar el ítem para tener varios seleccionados, ¿vale? Cositas a tener en cuenta, ¿vale? Yo aquí tengo una tabla donde tengo nombres de usuario, ¿vale? Tengo, digamos que registros, pero lo que no tengo es un identificador, ¿vale? Para poder hacer lo que vamos a hacer a continuación necesitamos un identificador de fila único para que ese identificador nos determine si está seleccionado o no, ¿vale? Pero bueno, es muy sencillo. Vamos a ponerle aquí un identificador, ¿vale? Por ejemplo, vamos a ponerle un ID, ¿vale? Ponemos ID1, ¿vale? Y aquí vamos a poner igual, ID2,
eso no, vamos a copiar ID1, ID2, aquí ID3, ID4, ahora cambiamos los numeritos, ID5, ID6, ¿vale? Yo creo que con esos 6 es suficiente para hacer la demostración, ¿vale? 5, 6, este es el 4, 3, 2 y 1. Vale, perfecto. Ok, a partir del 6 vamos a borrar todos los demás. Y 6. No tiene con los números. Vale, perfecto. Aquí ya cerramos. Muy bien. Para tener menos registros ya vemos que la tabla ha disminuido, ¿vale? Pero bueno, nos sirve. Para hacer la demostración nos sirve. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer, ¿vale? Esta tabla la estamos leyendo desde la misma galería, ¿vale? Para hacerlo más sencillo y que lo entendáis mejor, vamos a coger esta tabla y vamos a generar una colección con la tabla, ¿vale? Por ejemplo, vamos a decirle que esta tabla sea una colección, ¿vale? Vamos a decirle clear collect, call usuarios y que sea esta tabla, ¿vale? Muy bien. Vamos a coger este botón, vamos a sacarlo de aquí y vamos a ponerlo aquí, ¿vale? Para después esconderlo, ¿vale? Ese no lo queremos, simplemente para generar la colección. Ahora, si quitamos todo esto y ponemos la colección, pues vamos a ver que nos va a cargar, ¿vale? Call usuarios. Eso es. Muy bien, ahí tenemos los usuarios, ¿vale? En esa colección. Y ahora, en el botón que hemos hecho nuevo, en el pequeñito, en ese no, en el de abajo, ese, en donde hacemos la colección, ¿vale? Hacemos una colección de el usuario seleccionado, ¿vale? Esta colección es diferente. Aquí es call usuarios y aquí call usuarios seleccionados, ¿vale? Y ahora vamos a decirle que se encienda el usuario que está seleccionado, ¿vale? En este caso, si yo pulso 1, pulso 2, pulso 3, no se encienden, pero tendrían que estar los 3 encendidos, ¿vale? En este caso, vamos a ir al contenedor, donde está el isSelected, y en lugar de isSelected vamos a poner que si no está en blanco el lookup que vamos a poner ahora de call usuarios seleccionados, ¿vale? Porque es el que estamos grabando ahora. Con el ID igual a thisItem ID, ¿vale? Pues que se ponga el color primario y si no, que se ponga el color del background. En este caso, si os dais cuenta, se han seleccionado, ¿vale? Si os fijáis, yo sigo seleccionando aquí y se selecciona la fila, pero aquí hacemos una selección distinta, ¿vale? Donde seleccionamos al usuario, ¿vale? Entonces, esa función está muy interesante para hacer varias selecciones y para poder hacer varios movimientos. Ahora, ¿cómo deseleccionamos? Vale, pues muy sencillo. Vamos al mismo botón. Vamos a seleccionar el mismo botón, que es el de arriba, este. Muy bien. Y para deseleccionarlo tenemos que hacer lo contrario, hacer un remove. ¿Cómo hacemos un remove? Pues venimos a la función del lookup, la copiamos, ¿vale? Vamos a copiarla porque nos sirve. Y ahora aquí le decimos que sí. Si está en blanco esta búsqueda, pues que nos haga una colección con ese ítem. Pero si no está en blanco, pues que nos haga lo mismo, pero en vez de colección, a ver si atino ahora, una
descolección, un remove. Vale, entonces, hemos dicho que si está en blanco, o sea que nos sobra la negación. Entonces ahora si pulsamos encima, deseleccionamos, 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 deseleccionamos o seleccionamos. ¿Vale? Muy bien. Y veis que va muy fluido y va muy rápido y va muy bien. Ahora otra función interesante. Por ejemplo, si tenemos varios seleccionados, es que se nos marque aquí el de arriba como que está seleccionado, ¿vale? Imaginaros que ponemos ahí, no sé, vamos a poner, por ejemplo, una etiqueta de texto, ¿vale? Y en esta etiqueta de texto vamos a poner un guión, ¿vale? Es suficiente para esta función que vamos a hacer. Y el guión lo vamos a poner en blanco, ¿vale? Que no se ve. Pero lo vamos a centrar porque está aquí, al centro. Perfecto. Y ahora, pues le podemos decir lo mismo, que si hay algún registro en esta colección, vamos a ponerlo aquí, que se nos ponga en este color. Vamos a buscar el color. Ahí está, esto mismo, nos lo llevamos, lo vamos a poner en el contenedor, en el color del contenedor, y le vamos a decir que si no está empty la colección, que nos lo marque. Ahí está. Si os dais cuenta, ahora mismo lo está marcando como que no está vacía, pero si estuviera vacía, ahí está. Ahora sí, perfecto. Vale, entonces seleccionamos, vemos que arriba se marca, pero si están todos deseleccionados, arriba se desmarca, ¿vale? Muy importante que cuando hagáis funciones con colecciones, podéis resetear las colecciones a cero, porque muchas veces con las pruebas pues se nos quedan registros que a lo mejor no se han borrado. Entonces, si no están a cero, no van a funcionar. Ahora, ¿cómo podemos, por ejemplo, si esto está marcado, pulsar para que, digamos que vaciarla? Pues simplemente con el botón que hemos puesto, ese botón pequeñito, hacemos la función del clear, ¿vale? Hacemos un clear. Ya lo tenemos, perfecto. Pulsamos y ya vemos cómo deseleccionamos todo. ¿Vale? Y esto es una manera práctica y sencilla de tener una multiselección en una tabla y poder utilizar esta función tan potente de poder seleccionar varios registros y hacer cualquier acción con ellos. Pues muchísimas gracias por haberte quedado hasta el final en este vídeo. Ya has visto el poder de las tablas que podemos construir y funciones que aún no están en Power Apps que podemos añadirlas, como por ejemplo esta función de arrastrar la columna en una galería o la función de hacer un multiselección en una tabla. Son funciones muy interesantes que le pueden dotar de mucha potencia a nuestra aplicación y seguro que el usuario está agradecido por ellas. Y como no, os invito a que os suscribáis al canal, a que dejéis vuestros comentarios, me encanta leer vuestros comentarios y también responderlos, y que podáis compartir todo este contenido con la gente que vosotros pensáis que le pueda interesar. También pues que activéis la campanita para que os lleguen los avisos, y como no, lo que siempre digo es que lo más importante es que disfrutéis haciendo aplicaciones.